esto va mucho más allá que el hecho de decir, para conseguir algo tienes que trabajar durísimo, tienes que esforzarte al máximo, tienes que ser el mejor en algo. Y creo que nos estamos perdiendo información que nadie nos está enseñando y que es básica y fundamental porque es el principio de todo. O sea, si quieres conseguir algo, ya sea lo que quieres conseguir, antes de trabajar tienes que enfocar tu conciencia en eso. Antes de trabajar tienes que trabajar tu conciencia. Antes de empezar un trabajo manual, mecánico, un trabajo de investigación, cualquier trabajo físico, cualquier trabajo que vayas a realizar en esa tercera dimensión, tienes que haber realizado tu trabajo consciente dentro de ti, tu conciencia. O sea, todo lo que enfocamos en la conciencia de una manera ya consciente o inconsciente, todo lo que está impregnado en nuestra mente subconsciente, es ese mecanismo que nos hace trabajar y desarrollarnos cada día. Una gran parte del tiempo estamos trabajando en automático bajo las instrucciones de nuestra conciencia. ¿Y por qué siempre digo, y mi lema y todo es que la conciencia es clave? Bueno, pues yo siempre hablo de esto y siempre digo que la conciencia es clave porque para mí cualquier actitud, cualquier comportamiento, todo proveniente de una persona física concreta, identificada e identificable, lo que viene siendo nosotros los humanos, cualquier comportamiento, cualquier decisión viene de la conciencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Os voy a poner un poco en contexto y es que nuestro estado consciente y subconsciente trabaja en diferentes etapas, en diferentes estados a lo largo del día. Hay uno muy concreto que se llama beta. El estado beta es el estado racional en el que trabajamos a lo largo del día, es un estado racional, organizativo, racional, en el que todo se basa en procesos lógicos, en procesos demostrables y es enfocado a sobre todo sobrevivir, subsistir y conseguir cosas en la vida, en la realidad 3D física que es esta en la que vivimos ahora mismo. Luego, cuando llegas a casa, te relajas y empiezas a estar más en tu zona de confort, entonces tu conciencia pasa a un estado llamado alfa, que ya no estás tan racionalmente pensando, tan a las órdenes de algo o alguien. Estás en un estado alfa mucho más tranquilo, mucho más entrando a estado meditativo. Este es otro estado de conciencia súper bueno también para meditar, para manifestar, para afirmar. El mejor estado, lo he explicado en otros vídeos, es el que está entre alfa y teta, que teta es en el estado casi hipnótico en el que nos encontramos cuando estamos dormidos. Entre estos dos estados es un momento de la conciencia que es óptimo, perfecto, para impregnar en nuestra conciencia aquello que queremos que trabaje en automático para nosotros a lo largo de mucho tiempo y me atrevería a decir que incluso hasta a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Esto que impregnamos ahí en esa conciencia son programas. ¿Y qué quiere decir esto? Que es como un programa que nos descargamos en un ordenador. Una vez instalado, funciona en ese ordenador. Pero antes de instalarlo ya puedes querer hacer eso de la forma que quieras, trabajar duro, trabajar muchas horas, trabajar como quieras. Ya puedes romperte la cabeza para conseguir algo que si el programa en tu ordenador no lo has instalado, no puedes hacer un trabajo. Supongamos que tú eres un ordenador, ¿vale? Y quieres realizar una cierta función. Pues ya sea, muchas personas igual quieren utilizar un ordenador para hacer música, otras querrán editar un vídeo. Otra persona igual lo que quiere es crear un documento con datos. ¿Qué pasa? Que si tú no sabes qué programa te tienes que descargar en este ordenador, probablemente ni vayas a poder hacer música, ni vayas a poder editar un vídeo, ni vas a poder hacer un documento con datos, porque tienes el sistema, tienes lo que viene siendo la caja contenedora, que somos nosotros, el cuerpo. Pero dentro tiene que haber programas instalados que son el mecanismo que te va a llevar fácil e intuitivamente a conseguir realizar la tarea que estabas realizando, que quieres realizar. En este caso, si quieres editar un vídeo, te vas a bajar un programa de edición. Pero ¿qué pasa con nuestra conciencia? ¿Qué pasa con nosotros, los seres humanos, las personas que estamos aquí? Que estamos viviendo vidas muy diferentes cada uno de nosotros, vidas que realmente no tenemos un manual porque hay cosas que no nos han enseñado. Muchas veces no os habéis sentido como que os han tirado al campo y os han dicho búscate la vida y aprende a hacer todo, pero ya sea con cualquier aspecto de tu vida, desde economía, desde saber gestionarte con tus finanzas, desde mismamente saber hacer una declaración de la renta, pagar tus tasas, hasta relaciones, saber relacionarte,
con pareja, con amigos, saber tener relaciones de calidad, saber tener relaciones que realmente te sumen y te aporten, saber relacionarte con las personas de una manera de verdad nutritiva. Ya sea desde temas como cómo comunicarte, cómo hablar en el trabajo o cómo relacionarte con otras personas de una forma coherente contigo misma, respetuosa contigo misma, comunicando y sabiendo comunicar lo que quieres y lo que no quieres. Hay muchas personas que estas cosas tan básicas, tan esenciales que todos necesitamos en nuestra vida para subsistir, para desarrollarnos, para vivir en sociedad, para sentirnos bien con nosotros mismos, nadie nos ha enseñado. Estas son cosas que están antes de estar en este mundo físico, en esta realidad que vemos, en este ambiente, están en nuestra conciencia. Estos son programas que están instalados en la conciencia desde que nacemos. Cuando un niño nace, desde que está en la barriga de su mamá hasta que tiene 7 años, 7 años de vida, 7 años de su vida, con cada correspondiente día, mes y hora, 7 años que ese niño se pasa en un estado de la conciencia llamado Teta, que es del que os he hablado anteriormente. Este estado es un estado, podríamos decir, casi hipnótico, en el que cualquier información es un programa que se está descargando al niño. Cualquier información que le llega a ese niño en un estado casi hipnótico es de suma vitalidad, es de suma importancia. Ese niño se lo toma como que fuera completamente cierto, como que fuera real, y lo instala en su sistema, su conciencia. Entonces está instalando programas realmente muchos que los va a seguir trabajando en automático durante toda su vida. O sea, por eso estos años de vida son tan importantes y por eso las reprogramaciones que tenemos desde que nacemos son tan importantes. Porque hay muchas que en el momento en el que te encuentras viendo este vídeo ahora, no sé cuántos años tienes, pero hay muchas que seguirán funcionando en tu vida en automático porque tú ni siquiera eres consciente de que las tienes ahí instaladas, pero están funcionando. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? Que puede que estos programas que tienes instalados, de los que no estás siendo consciente, puede que ahora mismo en el momento actual que te encuentras y con tu visión, con tu forma de vida de ahora mismo, con lo que tú quieres conseguir, con todas tus metas, tus sueños, todo lo que quieres conseguir, estos programas puede que ya no estén funcionando o incluso peor, que estén funcionando en contra de tus aspiraciones, de tus metas, de tus sueños, que te estén haciendo sentir mal o hacerte pequeñito o creándote inseguridades, incomodidades o directamente creo que puede haber cosas que te están perjudicando y tú ni siquiera lo sabes, porque son programas que tienes instalados. Entonces, ¿de dónde radica y a qué me quiero referir con todo esto? O sea, cuando somos pequeños adquirimos programas casi automáticamente porque no tenemos la decisión. O sea, no podemos decidir este sí, este no, porque estamos en ese estado hipnótico que viniendo de personas importantes, de nuestros entornos, de nuestros círculos, todos esos programas se impregnan en nuestra mente subconsciente. Obviamente es por eso, porque los niños aprenden idiomas en cantidades de tiempo alucinantes. Un bebé cuando nace aprende un idioma simplemente inconscientemente, porque el niño no está racional para decir voy a aprender este idioma porque me quiero comunicar con mi familia. Un niño cuando nace aprende un idioma a través de la conciencia inconscientemente, sin poder de decisión, sin poder decidir esto lo quiero aprender o esto no. Pues esto es lo que pasa con todos los demás programas que nosotros nos instalan. Y sí, cuando somos pequeños sucede de una forma inconsciente en la que nosotros realmente pues poco podemos hacer o no podemos hacer nada porque no puedes elegir. Pero cuando te vas desarrollando y entiendes la conciencia y cómo funciona, vas entendiendo que hay programas que te puedes autoinstalar tú mismo a través de estados meditativos, estados subconscientes y trabajando a través de, por ejemplo, meditaciones, visualizaciones, leyes universales, trabajando con la conciencia, enfocándote plenamente en esa conciencia y sabiendo sobre todo cómo instalar los programas, en qué momento es cuando debemos actuar y trabajar con nuestro inconsciente. Entonces, esto que os quiero decir, y os lo he dicho en otro vídeo, que me ha parecido realmente muy importante, cuando hagáis meditaciones, afirmaciones, cuando hagáis visualizaciones para manifestar, para crear, porque te recuerdo, y en este canal siempre lo digo, que tú eres el creador, tú eres el poder, la información es poder y tú tienes poder. Una vez que tienes la información, tienes el poder, y eso no te lo puede quitar nadie, porque tú eres poder creador.